Contra todo pronóstico, la libreta llegó a su segunda temporada. Hoy volvemos a vernos en este espacio que me ha permitido descubrir una faceta periodística desconocida gracias a la generosidad de quienes me acompañan todos los jueves a las 8 de la noche. Y ahí la primera noticia. Nos mudamos a los jueves y en esta temporada vengo recargada de historias y personajes que nos ayudan a entender la cruda realidad en que vivimos en este país. Y el programa de hoy va a ser a la médula del problema. Invité a dos defensores de derechos humanos de Raca-Mandaca para que nos ayuden a hacerle un corte de cuentas a lo que fue el gobierno fallido de Iván Duque, pero también para hacer un balance de las 3 primeras semanas de Gustavo Petro y así podamos analizar los temas más sensibles en materia de derechos humanos. Nos acompaña entonces Juan Papier, investigador argentino de la División para las Américas de Human Rights Watch, organización que le sigue el pulso a la situación de derechos humanos en la región, especialmente en Colombia y Cuba. Sus análisis llegan a los principales medios nacionales e internacionales y es, de alguna manera, el heredero del legado de José Miguel Vivanco. También nos acompaña Camilo González Pozo, un ingeniero químico y economista que terminó buscándole la fórmula para entender las violaciones a los derechos humanos. Es caucano, profesor, fue ministro de Salud y es el director del proyecto, el primer director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, autor de varios libros y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Muy buenas noches a los dos, un gusto tenerlos aquí para que nos ayuden a entender este momento tan crucial del país, en el que hemos hecho un tránsito de un gobierno de derecha con muchas limitaciones en materia de derechos humanos y empezamos una era de un gobierno progresista que promete un proyecto de paz ambicioso, difícil, que quiere hacer transformaciones que el país necesita, pero que están llenas de riesgos también. Y quiero arrancar con una primera impresión, Juan, de ¿qué balance le harías tú al gobierno Duque? Bueno, Alfredo, mil gracias por la invitación a tu programa. Yo creo que el balance de derechos humanos del gobierno de Iván Duque es un balance pobre. Creo que quizás lo único que tiene para inflar pecho el gobierno de Iván Duque, lo único rescatable es su política migratoria y el TPS para los venezolanos, y me parece que a eso hay que destacarlo y hay que ser justos y aplaudirlo. Pero por otra parte tenemos un legado muy preocupante que creo que el gobierno de Gustavo Petro tiene que enfrentar de forma urgente. Primero, un retroceso, un agravamiento de la situación de seguridad humanitaria en los territorios que hoy nos llevan a cifras cercanas a las que existían inmediatamente antes del proceso de paz con la FARC, y eso es un retroceso muy grave. Y en segundo lugar, yo creo los peores indicadores de violencia policial, en particular en respuesta a las protestas, que hayamos visto en la historia reciente de Colombia. Creo que estos dos temas son prioridades que el gobierno de Petro tiene que enfrentar de forma urgente y necesitamos una reforma a las políticas de seguridad y una reforma a la policía para impedir que esto siga ocurriendo en Colombia. Camilo, ¿cuál es tu balance del gobierno Duque? Bueno, en materia de seguridad y derechos humanos, yo me atengo a lo que dicen las encuestas. En las encuestas de 100 puntos, la calificación fue de 25. La percepción de la gente sobre efectividad de la política del gobierno, eso realmente es muy poquito, pero tiene que ver no solamente con percepción, sino que hubo un deterioro en medio de una crisis muy grande que fue la pandemia, la crisis económica, una crisis social muy grande, pero se recompuso la dinámica del conflicto. Volvieron a reorganizarse grupos armados y una parte de esa reorganización, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con grupos disidentes, residuales, FARC, fue resultado de lo que fue el entrampamiento a la política de paz, a la implementación del acuerdo. Eso fue un componente que quedó pues en un registro muy en rojo. Y por el otro lado, lo que ya se ha comentado, tuvo una estrategia de guerra frente a la protesta social y frente a los problemas y las conflictividades rurales. Siguió con el cuento de que había que seguir una guerra por problemas de seguridad nacional y sobre todo con el narcotráfico, y esa lógica se la aplicó a todos los conflictos sociales. Entonces eso lo lleva precisamente a
una violación y una situación de permisividad frente al ascenso de violencias de diferente tipo. ¿Y qué crees que hizo bien? Porque pues, yo creo que hacerle un balance de las cosas que hizo mal nos va a tomar un ratico y se lo vamos a dedicar íntegramente porque esta temporada que empezó este programa no me permitió hacerle la despedida al gobierno Duque. Entonces, pero quiero saber qué crees que hizo bien. Pues yo seré abonado, y eso es un tema que también está en discusión, la respuesta a la pandemia. Yo creo que fue tardía, lenta, pero digamos a la postre hay un reconocimiento de que allí se desarrolló una iniciativa importante. Eso está dentro de los análisis que hay que hacer. En lo que tiene que ver con la paz, le dieron importancia a lo que llaman el DDR, desarme, desmovilización y reincorporación, con muchas críticas desde los desmovilizados o reincorporados, pero allí concentró un esfuerzo y por otra parte parcialmente en los planes de desarrollo territorial. Digamos que si la calificación general que le da al país es del 25% de favorabilidad y 75% de crítica, en estos temas podría subir a 35%. No pasa la raya, pero podríamos decir eso, y seguramente habrán otros temas, ¿no?, en los cuales colocó unos puntos muy importantes, no como realizaciones, pero sí en perspectiva, en política frente al tema ambiental. Eso hay que discutirlo, ver qué se puede recuperar. Ya la ministra, por ejemplo, de Ambiente ha señalado algunos avances allí que también podrían señalarse. Digamos que, por supuesto, que tenemos una posición crítica y dentro hay que mirar qué es rescatable. Desafortunadamente, en lo que tiene que ver con paz, con seguridad, con derechos humanos, pues hay indicadores terribles, ¿no? Yo creo que no solamente los de muerte, el tema del desplazamiento forzado, que es un indicador muy importante porque indica hasta qué punto las comunidades están siendo impactadas. Este es de los más reveladores. Tenemos nosotros, durante ese gobierno, pues, que son más de 500.000, se acercan a 600.000 las personas desplazadas. Con los confinados, eso sube al 1.000.000 de personas impactadas. Estamos hablando de cifras de gente que ha quedado entrampada, que ha quedado sin sus bienes, que ha tenido que dejar su hábitat, sus activos, sus tierras, cuando se había firmado un acuerdo y se diseñó una política, que fue la política de reforma rural, la política también de ampliación democrática y de atención al tema de cultivos. Y esa política, por no aplicar de manera integral esa política, lo que se desató fue una lógica de violencia que tenemos allí, pues evidencias numéricas incontrastables. Juan, yo quiero meterme un poquito como en tu historia personal con Colombia para que nos cuentes cómo llegaste tú a Colombia y cuál es el primer episodio que te toca vivir, digamos, con relación al conflicto armado, para que empecemos a cogerle la pita a lo que has vivido monitoreando los derechos humanos en Colombia. Mira, yo empecé a trabajar sobre Colombia en el año 2015, no hace tanto, en el año 2015, que fue plena época de negociaciones en el proceso de paz. Y recuerdo que en esa época, por esa época hice un viaje al Bajo San Juan en Chocó, que fue mi primer como viaje al conflicto armado colombiano. Y recuerdo que fue un viaje muy interesante porque todas las comunidades nos hablaban del ELN y el Clan del Golfo y la disputa que tenían en esa zona en ese momento, que tristemente sigue siendo la misma disputa que vemos hoy en la misma zona y en el Chocó. Y cuando estábamos saliendo de la zona, el ELN nos paró y nos interrogó y qué hacíamos ahí, etc. Y para mí fue súper diciente porque ahí nomás, muy cerca, estaba Santos dando un discurso sobre la paz y la paz que había llegado a Colombia. Y yo estaba viendo de primera mano cómo el río estaba controlado por el ELN y en el otro tramo por el Clan del Golfo. Y esa creo que fue mi primera impresión sobre el proceso de paz en Colombia, sobre las dificultades de lograr la paz y sobre las dificultades de llevar el Estado a estas comunidades que estaban completamente abandonadas. Recuerdo estar visitando estas comunidades indígenas y afro en el San Juan y que todo dependía del trabajo de los líderes sociales en la zona y el Estado estaba completamente ausente para absolutamente todo, para la seguridad, para
la protección de los que tenían esquemas que supuestamente les había dado la Unidad Nacional de Protección, para la reparación de las víctimas, para la asistencia a los desplazados. El Estado estaba muy ausente en el Bajo San Juan. Ese fue mi primer acercamiento a carne propia con el conflicto armado colombiano. Fue hace relativamente poco, pero para mí siempre me ha dejado marcado esta sensación de las enormes dificultades que hay para pasar la página del conflicto armado. Y el episodio que más te ha marcado aquí en Colombia, en todo lo que has tenido que vivir, ¿cuál ha sido? Uy, hay muchos. Mira, uno es ese. Uno ha sido ese me ha marcado mucho esta percepción sobre las dificultades para llegar a la paz. Luego ha habido otros episodios en La Guajira. En La Guajira he estado muchas veces en comunidades muy remotas, muy al norte, en Puerto Gallinas y en todas esas zonas, y es un planeta distinto, es un país distinto. No es la Colombia siglo XXI ni siglo XX. Ahí hay comunidades que viven como en el siglo XIX y eso recuerdo que me impactó mucho. Y también me han dejado muy marcado y muy preocupado también muchas reuniones con autoridades. Reuniones, por ejemplo, con el gobierno Duque, con el propio presidente, donde uno salía con la sensación de que era muy difícil lograr convencerlo de algo. Era muy difícil sacarlo de ese esquema que tenía el presidente, la forma en la que entendía los problemas en Colombia, que tristemente era tan errada. Y creo que ese diagnóstico de esos errores son los que hoy reflejan este deterioro en la situación de seguridad y humanitaria que estaba explicando también Camilo. Justamente esa incapacidad del expresidente Iván Duque, por fin lo podemos decir con alegría en este país, esa incapacidad de escuchar se contrasta con lo que hizo Indepaz, que realmente en los últimos 4 años le hizo un conteo 1 a 1 de homicidios, de masacres, de asesinato de líderes, de firmantes de la paz. ¿Cuál es el balance que ustedes le hicieron en cifras al gobierno de Iván Duque, Camilo? Pues bueno, hay un tema muy crítico y doloroso en Colombia, que es el tema de las masacres. Y de ese tema de las masacres, durante este gobierno que estamos analizando, pues el gobierno pasado fueron 318 masacres. Es una cifra muy grande, pero sobre todo las estadísticas, incluso pueden haber diferencias con estadísticas de la fuerza pública, pero en la tendencia se coinciden con lo que nosotros estamos diciendo, que ha habido un incremento de esta frecuencia de masacres y ya estamos en el nivel de masacres que se estaba presentando en el año 2010, cuando se están apenas vislumbrando las negociaciones, y eso es muy crítico porque está ligado o es una expresión de las disputas contra poblaciones. Es que aquí las masacres y los asesinatos de líderes, que también es otro de los datos pues, de situaciones críticas, no son solamente acciones contra personas valiosas, y que por supuesto son pérdidas muy grandes, sino que son acciones contra comunidades, contra procesos, que tienen detrás unos intereses. Si no son unos grupos armados que andan como loquitos por allá en un territorio, sino que hay toda una lógica de gente que anima eso para hacer negocios, ya sea no solamente de narcotráfico, negocios de tierra, negocio de madera, negocio de minería, y no solamente acciones ilegales, sino que detrás de la acción ilegal de los armados está la acción aparentemente legal de unos complejos, digámosle, macrocriminales. Entonces, desafortunadamente, no hubo una política, una estrategia para desarticular ese fenómeno. Lo mismo, pues, tenemos en asesinatos de líderes sociales la cifra de los 1.330 que van desde la firma del acuerdo, de esos cerca de 1.000 corresponden a ese periodo, ¿no? Por supuesto que en tiempo también pues, es el 80% del tiempo, pero son cifras muy grandes. Allí tenemos que hubo un pico de asesinatos muy alto en el año 2020, que disminuyó en el 2021 en más de un 35%, y esperamos que esa tendencia se mantenga y que en el 2022 al terminar no tengamos un incremento, no se nos va a disparar, aunque es un año electoral donde generalmente ha sido crítico. Pero ese fue otro indicador pues, supremamente grave, y el asesinato de excombatientes. Pero es que el problema de los excombatientes, por supuesto es gravísimo lo que se ha presentado, pero el asunto no solamente es numérico, sino que ha habido con esto una burla al proceso de paz.
porque lo que se ha acompañado es de una estigmatización al proceso de paz, al acuerdo de paz, porque siempre se reivindicó, el gobierno reivindicó que el acuerdo de paz era ilegítimo. Por eso habló de la paz con legalidad para proyectar su propio programa. Entonces, si el acuerdo es ilegítimo, si el acuerdo es un acuerdo de impunidad, si no deberían estar en acción política y por lo tanto en lógica de paz, sino en la cárcel, entonces, por supuesto, cualquier excombatiente era presentado ante la sociedad como un tipo peligroso, como un enemigo suelto. Es decir, que se construyó todo un pensamiento, toda una ideología de estigmatización al proceso y a los excombatientes que tuvo consecuencias. Si se ha hablado del entrampamiento, en el caso de Santrich, yo creo que el asunto no fue el entrampamiento de Santrich, fue el entrampamiento al proceso de paz. Y eso tuvo consecuencias no solamente en asesinatos, sino que tenemos que de la proliferación de grupos armados en este periodo, el fenómeno más multiplicado fue el de los grupos residuales y disidentes del proceso de las FARC o del proceso del Acuerdo de La Habana. Y todo eso tiene que ver con este balance, que no es solamente numérico, que habría que decir lo siguiente. Si uno dice, se logró revertir el impulso de paz del acuerdo y por lo tanto ahora estamos peor que antes del acuerdo, y esa es la paradoja de la evaluación que hacemos. La situación de Colombia hoy es de menos conflictividades armadas y menos violencia que antes del acuerdo de paz. Pero no porque la acción del gobierno lo haya propiciado, sino por la disposición de la sociedad. Porque en contravía, con esa actitud de entrampamiento de la paz por parte del gobierno y de la coalición de gobierno, se dio una emergencia democrática en Colombia, de protesta social, de movilización social, en los sitios más críticos, como por ejemplo en el Cauca, en muchas de estas regiones, en el suroccidente de Colombia, en el Catatumbo, en muchas partes de intensidad de conflictividades, se dio la emergencia de gran resistencia y de activismo por la paz. El movimiento de protesta que se dio en el 19, 20 y que en el 21 tuvo su expresión más amplia, es un movimiento de grandes impactos en disminuir la intensidad del conflicto. Es decir, a pesar del entrampamiento de la paz, la disposición democrática y digamos, la emergencia de un movimiento a favor de los acuerdos de paz y de una mejor convivencia, yo creo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Y es que no se lograron desbaratar, no pudieron hacer trizas del acuerdo de paz. Y tenemos una posibilidad, por ese torrente que se expresó políticamente en las elecciones, una oportunidad de recomponer el camino y de enrutar esta perspectiva de una paz más completa, total, como se ha venido diciendo. Bueno, vamos a dejar ese tema de la paz total para poderlo analizar con más tiempo. Vamos a hacer un corte para cerrar este primer segmento de análisis de balance a lo que fue el gobierno de Iván Duque en materia de derechos humanos. Ya regresamos. Y regresamos a la libreta, hoy haciendo un análisis sobre el panorama en derechos humanos, no solo el que nos encontramos hoy, sino en el que tuvimos durante los 4 años del gobierno de Iván Duque. Vamos a dedicarle este segundo segmento a revisar en detalle qué fue lo que vivimos en 4 años de episodios sangrientos. Digamos, la tesis que hemos visto es, en este gobierno regresamos a un momento anterior al proceso de paz en materia de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, de homicidios, de masacres, de bombardeos. Y quiero que elaboremos juntos como una especie de enumeración de qué nos trajo hasta aquí. Y arranco un poco por lo de Dimas Torres, que fue pues un homicidio de un excombatiente a manos de uniformados del ejército que trataron de encubrirlo. Yo no sé, Juan, ¿cómo te tocó a ti esa noticia y qué información obtuviste de eso? Mira, yo me acuerdo de lo de Dimas porque yo estuve en Catatumbo muy poco antes de lo de Dimas. Y
había algo en la política de seguridad que hacía que lo de Dimar tristemente no sea sorprendente. Y era la relación entre la fuerza pública y las comunidades en Catatumbo, que creo que es una de las fallas más graves que ha tenido la política de seguridad de Duque. Uno veía a las fuerzas de seguridad en Catatumbo y ellos estaban pensando en dar de baja a tal combatiente, en capturar a tal persona. Pero la relación con las comunidades era una relación de estigmatización, era una relación donde los soldados veían a la población civil como informantes o, en el peor de los casos, como potenciales milicianos. No había una relación de confianza que es la que se necesita para tener una buena política de seguridad. Poco después de esta visita, donde nos quedó ese panorama tan claro, pasó esto de Dimar Torres, este asesinato de este excombatiente y líder social en la zona, y la evidencia que se ha dado a conocer más adelante sobre el rol de un coronel en el asesinato y en el encubrimiento, que es, creo que uno de los primeros episodios graves de señales de deterioro en el respeto a los derechos humanos del ejército durante el gobierno Duque. Camilo, ¿cuál es el primer episodio que tú registras en el gobierno de Iván Duque que tú dijiste, esto va mal? Si echas memoria, ¿cuál crees que fue el episodio que te alertó sobre que esto iban a ser 4 años difíciles? Pues bueno, la verdad que en muchas situaciones, pero a mí me parece que una de las cuestiones graves fue todo lo que fue el tratamiento de guerra en materia de erradicación de cultivos, y que produjo situaciones de enfrentamientos que fueron centenares de confrontaciones entre los campesinos que estaban reclamando que se aplicaran los acuerdos de paz y una directriz que era ir a hacer erradicación forzada con un dispositivo militar. Dentro de eso, por supuesto, tenemos pues la situación en Putumayo y en Nariño, en la parte de Altamira, en frontera, pero sobre todo ahí donde se dio un tratamiento tal de guerra que todavía está en impunidad, pues lo del Tandil. El Tandil. Lo del Tandil. El Tandil. Eso está todavía en la oscuridad. Pero contémosle un poquito a la audiencia qué fue lo que pasó. Recordémosle qué fue lo que pasó en el Tandil, porque... Sí, bueno, en Tandil, una operación de erradicación forzada. Las comunidades salieron a pedir que se cumplieran los acuerdos, en tanto ellos han manifestado voluntad de entrar en un programa de concertación para la erradicación voluntaria. Pero lo que sucedió fue que hubo disparos desde donde estaba ubicada la fuerza pública hacia donde estaba la gente. El argumento que dieron las autoridades en ese momento era que las guerrillas y grupos disidentes han disparado primero, pero luego de eso rápidamente hubo observación internacional, investigación de misiones de organizaciones de derechos humanos, y se estableció que de ninguna manera, que había sido una actuación que además es muy coherente con la política de seguridad y defensa. El documento de seguridad y defensa, de política de defensa, de defensa y seguridad, que orientó toda la política del gobierno Duque, decía que había que tener cuidado porque las comunidades servían de cómplices de los narcotraficantes y se ponían de pantalla, ¿no?, como barreras para evitar la acción de la fuerza pública. Es decir, que las protestas de los cocaleros que reclamaban el cumplimiento del acuerdo de paz fueron vistas como una acción del narcotráfico y como acciones terroristas. Entonces, esa concepción se aplicó. Y entonces a la gente se habla de 340.000, algunas cifras, otros dicen que más hectáreas erradicadas de manera forzada. Supongamos que han sido 200.000, son 200.000 familias de pequeños campesinos pobres que fueron despojados de todo de su economía sin ninguna acción de compensación, es decir, lanzados al hambre. Es de una magnitud grandísima. Y eso está acompañado de otra cosa. 99.000 familias firmaron un contrato para hacer erradicación voluntaria. Y otras 150.000, algunas cifras indican que más, pero podríamos decir que en total cerca de 300.000 pequeños cultivadores dijeron, vamos a ir a la erradicación. Y el gobierno dijo, no, erradicación militar. Disminuyó a la mínima expresión la parte de acción voluntaria concertada. No les cumplió. Solamente a duras penas
les pagaron unas compensaciones de lo que se debería hacer en el primer año, pero proyectos productivos, ni un metro de tierra. Es que cuando uno dice, es una figura, es una metáfora, que ni un metro de tierra. No consideraron que había que tener una política de tierra para poder hacer una política en esta materia de sustitución de cultivos. Entonces a mí me parece que este es un hecho muy grave, ¿no? Y que este es uno de tantos, porque yo le podría decir otro, que es aterrador por la doctrina que hay detrás, que es el tema de los bombardeos, y los bombardeos de campamentos. Y tenemos la situación que creo que fue en el Caquetá, ¿no? Sí, los niños, los menores. Sí, pero digamos, el hecho fue que el alto mando y el gobierno reconoció que habían niños, pero ahí fue donde utilizaron la frase de que la máquina de guerra, que eran niños máquina de guerra, además como hechos colaterales, resultados de un objetivo legítimo, que fue una teoría escabrosa porque estableció que era legítimo una acción de aniquilamiento de un campamento donde habían advertencias de presencia de civiles y de niños, y a pesar de eso, la prioridad se la dieron a lo que llaman del objetivo de alto valor. Entonces, ahí está el comandante fulano de tal, que está en la lista, en el cuadro ese al estilo de la guerra, de las películas del oeste, mátese. Vivo o muerto. Vivo o muerto, y aquí está la recompensa, igualito, ¿no? Y entonces, por el objetivo de alto valor se justificaba cualquier acción, hechos colaterales. Y yo creo que es un punto que el país no ha meditado suficientemente y que tiene que estar dentro de los protocolos y de lo que tiene que ser las orientaciones operacionales de la fuerza pública y de las fuerzas militares, porque si no vamos a llegar aquí a perpetuar un procedimiento para aplicar la pena de muerte. Basta con que, de acuerdo a las disposiciones normativas en el gobierno anterior, con que una junta diga ese tipo es parte de un grupo armado organizado, califican angao, donde lo ubiquen, entonces es legítimo entrar a matarlo. Y basta, no, es que era el líder de un GAO, objetivo de alto valor, estaba en la lista, luego está muy bien matarlo. Entonces, eso no tiene nada que ver con un Estado social de derechos ni con los principios digamos, los procedimientos de la justicia, ¿no? Entonces, aplicado a los bombardeos, porque no se trató de uno solo, sino de una lógica de acción. Entonces, yo creo que son cosas, por supuesto que hay otras situaciones, mire, volviendo a lo de Catatumbo. Alrededor de este hecho, escuchamos unas palabras que no han tenido consecuencias, no del coronel, sino del comandante de la región. El Vulcano. Sí. ¿Qué dijo? Dijo, si tenemos que aliarnos con el diablo, si hay que sicariar, si hay que lo que sea, para combatir al enemigo principal, que en ese momento él señaló que era el ELN, pues lo hacemos. Entonces, ¿eso qué significa? Que es un discurso que considera legítimo el aliarse con un grupo criminal contra otro grupo enemigo criminal. Entonces, en esa lógica, la fuerza pública se pervierte, ¿no? Porque en función de la eficacia comienza a estimular unas prácticas en contra de los derechos humanos. Entonces, como ustedes dos son enemigos, vamos a acusar de que se maten porque ahí no hay tiro malo. Entonces se escoge durante un periodo este aliado para matar a el otro dilata aquí. Entonces, todo ese juego, esa frase de nos vamos a aliar hasta con el diablo para acabar con estos, es otro elemento de doctrina operacional que fue muy, digamos, abrumadora desde el punto de vista de las implicaciones para el comportamiento de la fuerza pública. Justamente esto de la doctrina militar, que yo creo que revisando lo que ocurrió en estos 4 años, trazó una línea secuencial que permite entender muchas cosas. Fue una de las denuncias de Human Rights cuando empezamos a hablar de lo de la directiva del regreso de los falsos positivos. Recuerdo que José Miguel fue muy duro en ese momento y fue uno de los que empezó a alertar y
y puso el tema internacionalmente. ¿Cómo podemos analizar eso, Juan, de la política, digamos, al interior de la tropa? Porque un poco entendiendo esto, uno lo que ve es que uno de los principales elementos de deterioro de los derechos humanos fue la relación fuerza pública, sociedad civil, fuerza pública, grupos delincuenciales, ¿no? Mira, nosotros, junto con otros, con el New York Times, con la revista Semana, la histórica revista Semana, no la que tenemos ahora, identificamos en su momento el regreso de algunas directivas que se parecían mucho a las directivas que había aprobado en su momento Mario Montoya y los comandantes del ejército durante la época de Uribe. Eran directivas que establecían un número de bajas, conteo de cuerpos, un número de bajas que tenía que dar cada batallón, que comparaban a los batallones según sus resultados operacionales y que también bajaban el nivel de inteligencia requerido para realizar un operativo militar. Todo esto era la fórmula perfecta para volver a cometer violaciones graves de derechos humanos. Creo que fue una decisión verdaderamente espantosa por parte del ejército. Gracias a Dios existían algunos coroneles y algunos miembros del ejército que estuvieron dispuestos a hablar con medios de comunicación y hacerlo público porque no querían que se repitan estos episodios de los falsos positivos. Pero el daño que eso generó en la relación con las comunidades, en lo que tú mencionas, es enorme. Yo creo que ahí, una vez que uno aprueba este tipo de directivas, una vez que uno le recuerda a las comunidades que vuelven prácticas similares a las que trajeron estos más de 6.000 casos de falsos positivos, eso genera un daño en la confianza, un daño en la relación entre comunidades y fuerza pública que es casi irremediable. Creo que ahí se generó un deterioro enorme y también un deterioro enorme para la credibilidad del ejército. Estábamos en ese momento ante un ejército que parecía que no había aprendido nada de la experiencia del gobierno Uribe con los falsos positivos y que estaba dispuesto a volver a estas prácticas a pesar del escrutinio internacional y de las enormes denuncias que habían demostrado esta práctica sistemática de los falsos positivos durante el gobierno Uribe, que se cobró la vida de miles de colombianos inocentes. Camilo ha mencionado en varias ocasiones el tema del entrampamiento para la paz o a la paz. Y en estos días la Comisión de la Verdad dio a conocer un informe de caso, está dentro de los anexos, en el que detalla algunos elementos de cómo se realizó esa operación. Tú, que tienes una perspectiva internacional, que tienes, digamos, ese acceso a las relaciones con los Estados Unidos y con organizaciones de defensa de derechos humanos allá, ¿cómo ven o cómo se ve desde tu perspectiva esta situación que tiene un involucramiento de los servicios de inteligencia norteamericanos? ¿Cómo lo ves, Juan? Mira, no es un caso que nosotros hayamos estudiado en detalle. Sí, por supuesto, leí el informe de la Comisión de la Verdad y me parece un informe valioso, interesante, con información muy importante, que también recoge otros trabajos periodísticos que se habían hecho anteriormente, por ejemplo, en El Espectador. Creo que evidentemente lo de Santrich fue un golpe duro al proceso de paz y hace bien Camilo en decir este es un entrampamiento al proceso de paz, no a Santrich. Santrich en últimas fue parte de este intento por participar en esta operación ilícita y me parece bien que las autoridades colombianas hayan decidido investigar ese hecho. Y creo que a Santrich no es ningún santo que debamos perdonar o santificar por este hecho. Más bien es una persona que mostró mucho cinismo en el proceso de paz en La Habana, que mostró, yo diría, una actitud poco constructiva en esa discusión y que luego se dejó entrampar en este proceso tan lamentable, que creo que le hizo un enorme daño a la implementación del acuerdo de paz. Este informe de la Comisión de la Verdad hace una relación entre las disidencias de las FARC que existían antes del entrampamiento y las que existían después del entrampamiento. Por supuesto, la relación causal no es directa, pero sí hay un aumento importante entre un número menor a 10, probablemente menor a 5 disidencias que existían antes del entrampamiento y lo que hoy tenemos que son más de 30 grupos distintos de disidencias de la FARC que operan en el país. Y una de las causas de ese deterioro de la confianza para muchos de los excombatientes
y por supuesto una de las causas que llevó a la creación de la segunda Marquetalia. Sin que esto lo justifique, me parece que la creación de la segunda Marquetalia es un hecho repudiable en todo sentido y condenable, pero una de las causas que sí lo explican es este entrampamiento que documentó muy bien la Comisión de la Verdad. Camilo, ¿tú cómo ves ese informe y esos hallazgos que dan cuenta de una participación de la Fiscalía, de Néstor Humberto Martínez y de específicamente de un ex coronel o coronel retirado, como se dice coloquialmente, del ejército que participó en esta operación? ¿Tú cómo ves Pues ese eso tema? lo que denota es que desde que se estaba en La Habana, en las conversaciones, en pleno proceso de paz, se comenzó a hacer un montaje de un dispositivo para desprestigiar el proceso de paz, donde participan diferentes sectores. Entre ellos es evidente, como dice el informe, de que ahí ya estaba implicada la Fiscalía, que además la DEA, es otro de los protagonistas, ¿no? Y en todo ese tinglado lo que hacen es tratar de meter un petardo en el proceso de paz. Pero ¿hasta dónde llegó Santrich en el entrampamiento? Si dio el paso, si se dejó tentar o no, qué pasó con el sobrino de Márquez. Todas esas son anécdotas que vale la pena investigar, pero el hecho más general es que hubo una acción dolosa y completamente deliberada de ponerle un petardo al proceso de paz, pero no cualquiera. Porque es que el asunto no era solamente asociar a Santrich, que era una de las figuras importantes, además el segundo al lado de Márquez, de esa ala, digamos, de ese matiz que se expresó en La Habana, sino que iban por Márquez. Es decir, el principal negociador. A través de un familiar de él, le arman el tinglado para colocarle una cocaína y poder entonces sacar la foto y tener los testimonios, que no lo lograron. Es decir, avanzaron en colocar una serie de cartas, traer unos mexicanos, simular una plata, todo eso, pero no lograron tener la prueba reina contra Márquez. Tampoco tuvieron la prueba reina contra Santrich, en relación a que hubieran entrado en la trampa y haber cogido el queso y haber caído como el ratón. No se dio el asunto así. Pero lo que sí quedó claro, si estos, no sé, lo demás son especulaciones, si hubieran caído, si tenían intenciones, ¿no? El asunto no es así. El asunto es que lo notable es que hicieron toda una operación para desprestigiar el proceso de paz. Yo estoy de acuerdo en que de ahí no se puede inferir que entonces por eso se abrió Márquez y la segunda Marquetalia, ¿no? Porque incluso con ese entrampamiento Márquez ha tenido otras opciones. Se hubiera exiliado, ¿no? O como Pimpinela Escarlata hubiera pasado a la clandestinidad para hacer el trabajo legal. Opciones hay, ¿no? Es decir, que la decisión de abrirse, de declararse en estado de insubordinación y rebeldía y de comenzar a formar y a hacer economías para un proyecto, para la guerra y para volver a armar su cuento, eso es parte de una decisión de él y parte de una ruptura y de, como han dicho, una traición al proceso de paz. No se puede calificar de otra manera. Entonces no se puede, digamos, inferir una causalidad directa entre el entrampamiento y el comportamiento de esta segunda Marquetalia. Pero no se puede ocultar, ¿no? Y es un capítulo. ¿Qué pasa con la DEA? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades? Eso tenía, desde más arriba, tenía un visto bueno. Mira, y hay unos silencios impresionantes que tienen interés en que se discutan precisamente para prevenir situaciones hacia el futuro, ¿no? Porque es que el problema de las guerras encubiertas y de las operaciones encubiertas es muy delicado. Y en este mundo minado por guerras y por intereses, los problemas de frontera y una cantidad de asuntos, todo indica que hay que ser muy cuidadoso, que hay que hablarlo claro, colocar las cartas sobre la mesa de forma muy franca para que estas situaciones se esclarezcan. Por eso yo creo que está muy bien encaminado, muy valiente desde la Comisión de la Verdad que se haya metido un caso de este tamaño para dar elementos de juicio como los que ha entregado. Totalmente. Bueno, con esta última impresión de balance al gobierno de Iván Duque, nos vamos al último tramo y regresamos para una breve impresión sobre lo que va a tener que enfrentar el gobierno de Gustavo Petro.
Y regresamos a la libreta para el último tramo de este programa y entrar a analizar qué recibió este gobierno de Gustavo Petro y cuáles han sido los mensajes iniciales que uno puede leer de las decisiones que ha tomado. Juan, ¿cómo ves tú los primeros mensajes que llegan del gobierno de Gustavo Petro? Mira, Alfredo, yo creo que hay un tema que genera bastante optimismo, que es el tema de la paz total. Creo que hay que pensar bien cómo avanzamos con este proyecto de la paz total, pensar con qué grupos se va a negociar y con cuáles no, cómo se va a negociar, cómo se va a garantizar los derechos de las víctimas. Y el gran desafío para mí es la política de seguridad. Necesita Colombia una nueva política de seguridad que deje atrás la política fallida de Iván Duque, que proteja a las comunidades, que desmantele los grupos armados de forma integral, no solo descabezándolos como hizo Duque. Y el gran desafío que tiene Petro para esto es que eso exige una relación constructiva y productiva con las fuerzas militares y con el sector defensa. No es la relación que tuvo Duque, que no sirvió para nada y que trajo violaciones de derechos humanos y un deterioro de la situación de seguridad. Una nueva relación con las fuerzas militares que permita realmente proteger a la población, proteger a los líderes sociales, proteger a la población civil que está sufriendo tanto ante este aumento de la violencia en los territorios de Colombia. Camilo, tu primera impresión de los mensajes que ha enviado el gobierno. Yo creo que, y hay que dejarlo planteado, el primer mensaje en esta materia es la designación de Iván Velásquez como ministro de Defensa. Ese es el primer mensaje que nos llega. ¿Tú cómo lo lees? Pues yo creo que el presidente, o como le dicen algunos, el compañero presidente, Gustavo Petro, se ha dado muchos mensajes, pero pues hay 4 mensajes que yo subrayo, ¿no es cierto? Uno, el de la paz, con su lema de la paz total, que incluye una perspectiva de seguridad humana. 3, porque ahí dije 2, una visión de justicia social y de justicia climática. Son elementos supremamente importantes que están interrelacionados, pero creo que constituyen una novedad. Y la idea del reto del cambio, que a veces hay una incertidumbre en el cambio hacia dónde. Y lo ha dicho el presidente, la perspectiva es democracia, democracia y más democracia. ¿A través de qué fórmula? El diálogo y la garantía de los derechos humanos. La visión de la paz como garantía de derechos humanos. Ahora, lo de seguridad humana en relación a la reorientación de esta problemática, lo ha anunciado yo creo en unas intervenciones maravillosas, una de ellas en la parada esta de cambio de mando. ¿A la que llegó tarde o a la que llegó bien? A las 2. No, pero digamos el enfoque de seguridad humana, yo creo que hay que mirarlo a profundidad. Se puede hablar seguridad pensando en la gente o podemos darle otra denominación, pero va a resituar el asunto porque tenemos una política para el cambio en la perspectiva de la paz, a diferencia de lo que traemos, que es una política de guerra para enfrentar un enemigo de la seguridad nacional, porque esa ha sido la definición anterior. Acá no, es una política de seguridad para la realización del cambio con derechos humanos y democracia. Yo pienso que es el gran mensaje, es muy coherente, yo creo que se ha formado un equipo de gobierno, la manera, el procedimiento de nombramiento de los ministros, la composición de ese gabinete que de todas maneras es plural, es un poquito del sancocho nacional, del cual se habló en varias épocas en Colombia. No, la participación de la mujer, la incorporación de la diversidad étnica, son mensajes muy importantes. El mensaje simbólico en la Plaza de Bolívar, con esta visión latinoamericana. La espada de Bolívar, que destacó en la posesión, es coherente con esta visión latinoamericana frente a los grandes retos, el reto ambiental, la importancia de la relación andino-amazónica, una necesidad de una política concertada y redefinida internacionalmente en materia de drogas y, en tercer lugar, todo el asunto de cómo enfrentar la crisis climática o ambiental que de todas maneras nos significan grandes retos. Juan, el tema, digamos, que se nos quedó en el tintero, que uno de los temas más tensos en la relación ciudadanía-gobierno Iván Duque fue el tema de la brutalidad policial. Y este es una reforma que no da espera, que está ahí calmada mientras pasa la luna de miel, pero esa tensión la va a tener que enfrentar el gobierno de Petro porque eso ya trae pues, un antecedente y una carga muy difícil de manejar. Y en eso
coincide pues que el mensaje fue un recambio muy duro dentro de la cúpula, más de 20 generales salieron. ¿Cómo lees tú esa designación de la cúpula, Juan? Mira, primer punto, coincidencia total en que es necesaria una reforma de la policía, una reforma seria de la policía y profunda. Creo que es acertada la decisión del presidente de sacar la policía del Ministerio de Defensa, pero hay que pensar con más calma a dónde la vamos a mandar. A mí no me entusiasma mucho la idea de una policía en un Ministerio de Paz, un ministerio que termine siendo 80% policía, 20% paz, donde la policía se coma la política de paz. Creo que eso termina siendo un ministerio de la policía y no sé si es la política conveniente. Y además necesitamos pensar otros temas en la reforma policial que todavía están en el tintero. El tema disciplinario. No sé si tú sabías, Alfredo, pero la enorme mayoría de los procesos disciplinarios que se abrieron por el paro del año pasado hoy están archivados. Eso no puede ser. Eso hay que revisar esos casos y crear un sistema disciplinario serio e independiente que investigue realmente el abuso policial. El tema de la justicia penal militar. Lo que pasa habitualmente en Colombia es que la justicia penal militar y la ordinaria se pimponean el caso durante un año y medio, y mientras tanto los fiscales no avanzan y las causas quedan esperando hasta que la Corte Constitucional resuelva qué jurisdicción tiene que investigar. Mientras tanto, las víctimas esperan. El tema de revisar el uso de armas menos letales, que lo vimos utilizado de forma tan abusiva durante el paro nacional. Estos son temas que hay que discutir urgentemente y creo que no son temas que tienen que quedar para el final del gobierno ni para más adelante. Hay que empezar a discutirlos desde ya. En cuanto a la cúpula, yo creo que no conozco todavía a los miembros de la cúpula, no nos hemos reunido con ellos. Sí creo que es un mensaje muy interesante del gobierno Petro que hayan sido tan cuidadosos en revisar las hojas de vida. Y, por ejemplo, en el caso del segundo comandante del ejército que había sido designado, apenas salió información que lo vinculaba posiblemente con casos de violaciones de derechos humanos, decidieron echar para atrás el nombramiento. Creo que ese es un gesto muy importante que no habíamos visto en gobiernos anteriores y que hay que destacar por parte del actual ministro de Defensa. Camilo, tú mencionaste algo que me parece interesante para ir cerrando esto, y es, ayer el presidente Petro planteó uno de los puntos centrales de lo que va a ser la paz total, es qué vamos a hacer con estos grupos asociados más a actividades del narcotráfico, y el mensaje fue claro: o negocian con el gobierno colombiano y enfrentan aquí a la justicia, o los extraditamos. ¿Tú cómo ves eso? Y lo ligas a este tema de la nueva política en la lucha contra las drogas. Sí. Bueno, yo lo leo. Acuérdate que me quedan 4 minutos apenas. Yo lo leo al revés. 3. Lo que se está planteando es una política dentro de la política de paz total, una de diálogos regionales con la sociedad sin armas, eso es el elemento nuclear, es decir, reconstituir un gran consenso de la sociedad sin armas por la paz. Lo segundo, estos diálogos de sujeción o sometimiento a la justicia, y lo que se está diciendo es que uno de los beneficios posibles en el tratamiento de ese proceso sería eximir de cualquier posibilidad de la no extradición a quienes cumplan la palabra, es decir, que no ocurra como cuando la cúpula de los paramilitares en el 2005-2006, porque eso pesa. Y no se va a poder negociar con todos esos grupos que tienen más de 4.000 tipos armados y una periferia de todas unas estructuras que llegan a 10.000 personas allí dispuestas a matar, diciéndoles: venga para acá que vamos a hacer como Uribe, lo vamos al primer pedido de los Estados Unidos por narcotráfico, los vamos a extraditar. Es coherente que les diga, parte de los beneficios, uno de los beneficios sería ese. Entonces me parece que hay que leerlo así y hay que diseñar el marco jurídico para lo que tiene que ver con las desmovilizaciones, sujeción a la justicia en forma colectiva, qué beneficios y qué condiciones deben cumplir. Pues se ve que va a ser un panorama igual muy complejo, un proceso de paz, pues con muchos frentes abiertos de discusión, porque pues el diseño, que todavía no se ve bien en detalle, lo que advierte es que no va a haber una mesa de negociación, sino varias, con un espectro regional, local, y eso pues va a ser un reto. Y todo en simultáneo, ¿no? Muy difícil. Porque bueno, lo estamos viendo en el Cauca, si se hace un cese bilateral con el ELN, pero siguen las disidencias dando plomo,
pues esa cosa es muy inestable. Va a estar muy difícil. A los dos muchísimas gracias por este tiempo y a la audiencia por acompañarnos. Y recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema.